Muy buenos días, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la charla de hoy, que está relacionada con la elaboración de los artículos científicos y también artículos de revisión bibliográfica. Agradecer primeramente a la Sociedad Científica por su amable invitación y bueno, dedicamos toda esta presentación a todos aquellos que incansablemente están en la búsqueda de la verdad. La charla se divide en una primera parte donde vamos a tocar lo que son los artículos científicos originales principalmente y después haremos una revisión sobre lo que serían los artículos de revisión bibliográfica y por último terminaremos dando las consideraciones finales para que cualquiera pueda publicar su trabajo científico. Empezamos entonces primero indicando por qué es importante publicar. Y vamos a decir que todas aquellas ciencias o todos aquellos aspectos a los que nosotros llamamos ciencia se basan principalmente en la conformación de un conocimiento que es verificado y el cual va adquiriendo forma a lo largo del tiempo. ¿A qué me refiero esto? Que todo proceso científico va a trascender. ¿Por qué trasciende? Porque tiene que cumplir con el requisito de poder ser comprobado y verificado en cualquier momento. En ese sentido, nosotros llamamos el acercamiento a la verdad. Y la ciencia tiene que basarse en hechos fácticos que puedan ser verificables para que de esta manera nosotros podamos asentar la verdad en ellos. Es obvio que para que este conocimiento además trascienda, debe difundirse, es decir, que este conocimiento no debe quedarse en la persona, sino que tiene que pasar de generación en generación o mediante cualquier otro método para que pueda diseminarse y de esta manera tener un impacto sobre una determinada población. Publicar entonces, según la Real Academia de Lenguas Españolas, significa poner en conocimiento del público una cosa. En el caso específico, nuestro trabajo científico, el cual deberíamos identificar quiénes son las personas a las cuales nosotros deseamos informar para que esto tenga un impacto. Ya que vamos a identificar entonces dos beneficiarios, un beneficiario que sería la ciencia como tal, y vamos a ver también los diferentes tipos de publicaciones que van a tener un impacto, ya sea sobre la población o sobre el conocimiento científico. En este caso, la ciencia que es básica, de conocimiento básico sobre los procesos, por ejemplo, fisiológicos de las patologías, si bien nuestro interés no va a ser publicar al resto de la población, porque quizás una persona, una madre, no necesite saber el mecanismo por el cual el rotavirus produce una diarrea en su hijo, pero este conocimiento es importante en las manos de un médico para tomar las acciones necesarias o de un farmacéutico para poder diseñar los medicamentos necesarios para tratar esta patología. En ese sentido, debemos identificar primero qué debemos informar y a quién va a beneficiar esta información. Yo siempre digo que es parte de una retribución el hacer ciencia, el descubrir algo nuevo. Vamos a ponerlo así entre comillas, descubrir, porque en realidad eso siempre estuvo ahí, solamente que nosotros le damos una connotación especial a través de nuestro proceso cognitivo, el cual va a permitir que otras personas también puedan hacer procesos cognitivos al respecto y puedan tener diferentes puntos de vista de un mismo aspecto. Entonces, cuando nosotros tenemos esa capacidad de interpretar lo que está a nuestro alrededor, de tal manera que esa interpretación pueda abrir las luces a un camino, es que nosotros estamos cumpliendo como científicos.
Ahora bien, yo sé que muchos de los que me están escuchando han tenido en su mano un artículo científico. ¿Y qué es un artículo científico? Bueno, para los que ya han tenido el honor de leer algunos, se han dado cuenta que es un reporte que guarda cierta estructura que nos permite conocer o vivenciar lo que otros autores o experimentadores o científicos han logrado evidenciar en su proceso. Como habíamos hablado, la parte de publicar es transmitir conocimiento. La primera forma de transmitir conocimiento es la forma verbal. En esta forma verbal, hace muchos años, nuestros ancestros comunicaban a través de historias y de cuentos lo que había sucedido para poder generar una cultura. Pero cuando nosotros hablamos de ciencia, esta ciencia ha ido generando una serie de protocolos en la cual nosotros tenemos que transmitir esa información de tal manera que cualquier científico en cualquier parte del mundo puede identificar ciertos atributos de estos artículos científicos para poder ser revisados, para poder ser verificados. Y entonces el artículo científico nace como una pauta estructurada científica consensuada para que esta información pueda difundirse y que tenga una estructura mínima que garantice que ha sido realizada bajo una metodología científica. Es entonces que nosotros vamos a notar en los diferentes artículos que hemos leído breves diferencias entre los distintos tipos de artículos. Voy a nombrar solamente aquí algunos, por ejemplo, los artículos de revisión, que los vamos a ver más adelante, los artículos científicos, las cartas al editor, los ensayos clínicos, los casos, estudios de caso, ¿no es cierto? Series de casos, son diferentes tipos de artículos científicos que cada uno tiene una determinada normativa y que por lo general nosotros lo vamos a encontrar siempre junto con cualquier revista que nosotros querramos publicar. Entonces, vamos a ver en general la anatomía de un artículo científico, porque a través de conocer esta anatomía vamos a ir disgregando cada vez más cómo publicamos este artículo. Y es que cada vez que nosotros querramos publicar nuestro trabajo de investigación, debemos tener ciertas pautas, debemos por lo menos identificar cuál va a ser nuestro público, porque luego buscaremos la estructura en la cual quiere esta revista que nosotros presentemos nuestro trabajo. Entonces, primero, indicar que es un artículo científico original, es un conocimiento que no ha sido expuesto por ninguna otra persona más que por nosotros, pero que se basa obviamente en los pilares del método científico en base a un conocimiento previo verificable que está respaldado por bibliografía. Entonces, un artículo científico en la parte de arriba va a tener la identificación del mismo, como ser la revista, el volumen, el número, el año, etcétera. Pero luego ya esa parte que depende de la misma revista. Después, la parte que es producción propia nuestra es el título, ¿no? Empezamos por el título. Y no sé si ven aquí el pequeño esquema, ven mi cursor. En esta parte superior debemos identificar qué tipo de artículo es, si es un artículo de revisión, un artículo científico original, etcétera, ¿no? Y debajo del mismo viene el título. El título es muy importante porque debe explicar brevemente de qué se trata nuestro trabajo. A través de solo leer el título, nosotros tenemos que reconocer el objetivo general de nuestro trabajo de investigación. Entonces, normalmente existe una aliación, una unión entre nuestro objetivo general y nuestro título. ¿Y qué elementos deben estar incluidos dentro del título? Bueno, si nosotros revisamos diferentes autores, existen desde 3 elementos básicos hasta más de 10, pero por lo general debería
en medicina, incluir la patología que nosotros queremos abordar, el tipo de paciente, si es un paciente pediátrico, geriátrico, si son adultos, mujeres embarazadas, etcétera. Debería incluir también el tipo de procedimiento que nosotros estamos realizando o la etapa que nosotros queremos abordar, ya sea la epidemiología, ya sea la clínica, la fisiopatología, la profilaxis, etcétera. Y por último, el outcome, que sería el que nosotros queremos medir en ese aspecto, ¿no? Si queremos ver la tasa de supervivencia, si queremos ver el mejor método diagnóstico en relación a la sensibilidad, etcétera. Entonces también deberíamos aclarar. Esos 4 elementos son los elementos básicos que debería estar incluido en nuestro título, pero aparte de esto también pueden incluirse, por ejemplo, el lugar, por ejemplo, una zona geográfica como Bolivia o Latinoamérica, también debería estar incluido la fecha, ¿no? Si tenemos un rango de fechas, si estamos haciendo una evaluación epidemiológica, etcétera, siempre para dar un poco más del contexto. Sin embargo, es demasiada información para un título que por lo general nos exigen que tenga menos de 15 palabras. Entonces uno tiene que ser como que muy hábil. Si nosotros publicamos en una revista de neurología, entonces como que colocar en el título neuropatías, o sea que como que ya queda redundante. Entonces también nosotros tenemos que observar muy bien cómo vamos a armar nuestro título para que sea llamativo y para que explique expresamente lo que nosotros estamos demostrando más adelante con el contenido. Se dice que de todos los artículos que se publican, un 80% son leídos en el título. Es decir, que 20% de lo que nosotros publicamos nadie lee ni siquiera el título. Y aquellos que son leídos, cuyos títulos son leídos, la mitad son leídos el resumen. Entonces, fíjense la importancia del título, que si nosotros no tenemos un título muy llamativo, muy interesante, muy descriptivo, probablemente nuestro artículo jamás vaya a ser leído y la información que está ahí registrada tal vez no llegue a manos de las personas que deberían llegar para seguir este proceso de conocimiento. Después del título nosotros vamos a mencionar a los autores y en los autores vamos a incluir a todas aquellas personas cuya contribución haya sido lo suficiente como para poder exponer el artículo en su integridad, ¿ya? Existen normas específicas para determinar quiénes son considerados autores y yo no voy a ahondar mucho en esto, simplemente que para nosotros es necesario el indicar que todo autor es aquel que haya tenido una contribución suficiente como para poder exponer el trabajo en su integridad. Mucha gente coloca dentro de los autores a los financiadores o los tutores y muchos de ellos luego cuando son llamados a exponer no conocen a profundidad el tema. Entonces es importante que no solamente sepan, sino que hayan estado inmiscuidos en gran parte del proceso. Es por esto que ahora la normativa en muchas revistas nos solicitan de que cada autor deba identificar en qué porción y en qué magnitud ha contribuido en el trabajo, ¿no? Entonces, porque sucedía que habían personas que publicaban 15, 30, 40 artículos en un año y pues uno tendría que vivir sentado en la computadora para hacer eso, ¿no? Entonces, de esa manera es que esta parte es un poco más estricta. Junto con los autores, cada autor tiene que estar identificado con lo que sería la afiliación. Es decir, que el autor tiene que estar respaldado por alguna institución. No podríamos tener nosotros autores que se representen a sí mismos, por más de que sean muy buenos doctores. Tienen que pertenecer a alguna institución que dé el aval de que esa es una persona que realmente sabe de lo que está hablando. En ese sentido,
Las universidades son excelentes respaldadores de producción científica, ya sean como docentes, como estudiantes, como ayudantes. También en los hospitales podemos tener el aval del hospital para nuestra publicación científica. Lo que es importante recalcar también es que este aval científico es solicitado. Nosotros no deberíamos poner como filiación algo de la cual nuestra institución no tenga conocimiento. Es decir, yo voy a publicar un artículo sobre VIH y en la empresa en la que yo trabajo tal vez tiene cierto contacto con personas con el VIH que van a leer mi artículo y de repente dicen, bueno, ¿y por qué esta persona publicó esto y nosotros no sabíamos de lo que estaba publicando? Entonces ahí empieza a haber un conflicto. También es muy importante colocar que las filiaciones, porque ahí también podemos identificar lo que se llaman los conflictos de interés. ¿Qué es el conflicto de interés? Es cuando yo trabajo para una farmacéutica que va a producir un determinado medicamento y mi artículo es sobre la eficacia de ese medicamento. O sea, es lógico porque yo lo estoy publicando, porque yo lo conozco, porque yo lo estoy probando, etc. Pero luego hay el conflicto de intereses de que yo puedo alterar los resultados para beneficiar mi producto. Entonces, es muy importante que la afiliación sea completa y que todas las filiales a las que yo pertenezco tengan conocimiento del artículo que estoy publicando, por lo menos lo hayan leído y den su respaldo al mismo. Luego de eso, la segunda parte más importante después del título es el resumen. Y si bien el resumen y el título es lo primero que leemos, es muy común que sean lo último que nosotros escribimos de un artículo científico. ¿Por qué? Porque el resumen, como su nombre lo dice, va a resumir. Y yo no puedo resumir algo que esté incompleto, algo que no conozco cómo va a terminar. Entonces, una vez que yo concluyo de revisar todo el artículo, yo me siento y lo resumo, ¿no? Entonces, por lo general, el resumen va a tomar los extractos más importantes de mi artículo científico y los va a plasmar ahí de tal manera que cualquier persona que lo lea y que tenga interés de conocer un poquito más sobre algunas partes del proceso científico pueda revisar mi artículo a profundidad. Este sumario tiene también ciertos requisitos y ciertas características. Por lo general, no se permite que tenga más de 250 palabras o un cierto número de caracteres que también pueden pedir, no más de 2000 caracteres. Depende mucho de las revistas. En algunas revistas incluso permiten un índice. Entonces, este resumen depende mucho de los artículos, o sea, de las revistas que exigen dentro de ese resumen. Pero nosotros tenemos una estructura básica en la cual nos vamos a apoyar en el resumen y la fórmula es empezar con el objetivo directamente sin entrar en los antecedentes, porque se supone que la persona que está buscando nuestro artículo ya tiene los antecedentes, ya los conoce. Entonces directamente empezamos con nuestro objetivo general, luego desarrollamos nuestra metodología muy brevemente, sin utilizar abreviaturas. Eso es muy importante. En ninguna parte, ni en el título, ni en el resumen, no se permiten abreviaturas, salvo que sea muy obvio, por ejemplo, VIH, aunque mismo así no deberíamos utilizarlo porque al hacer la traducción en otros idiomas, pues las siglas cambian. Entonces, luego del objetivo y de un pequeño, muy breve resumen de la metodología, solo lo más importante, recalcamos nuestros resultados más importantes y más impactantes y no pasamos por la discusión, directamente mencionamos la conclusión. Si bien nuestro trabajo tiene muchos objetivos específicos, no nos vamos a centrar en estos en la parte del resumen, pero sí podríamos mencionarlos levemente como para poder meter el bichito de la curiosidad a los que lean el resumen
y se pregunten, ¿y cómo hicieron esto? Y puedan leer nuestro artículo. Entonces ya son un poquito más estrategias que uno con el tiempo va utilizando para, para presionar al lector a que se entere un poquito más y se integre, como ponerle una tinta de misterio al artículo. Pero si nosotros todavía no tenemos esta habilidad, pues lo que podemos hacer es seguir la fórmula tal cual, el objetivo, la metodología, lo más importante de la metodología, el resultado que tiene más impacto y la conclusión, ¿no? Entonces con eso vamos a llegar a completar los requisitos que nos exige la revista. Seguido del resumen, se nos pide que nosotros hablemos de las palabras clave. ¿Y qué son las palabras clave? Es una serie de palabras que nosotros seleccionamos como palabras importantes a través de las cuales nos van a buscar. Es decir, si nosotros tuviéramos un diccionario en el cual meter nuestro artículo científico, ¿qué palabras seleccionaríamos? Más o menos es así. Entonces, estas palabras clave que normalmente van de número de 3 a 5, en que algunos autores algunas revistas pueden permitir hasta 5, 10, pero no es común, lo común es de que sean seleccionados 3 a 5 nomás. Estas palabras tampoco son tan seleccionadas al azar, porque una vez que nosotros hacemos una lista de unas 5 palabras o palabras compuestas que pueden ser importantes para buscar nuestro artículo, luego debemos buscarlas en lo que se llaman los tesaurios. Y existen 2 tipos de tesaurios, y para escoger un tesaurio u otro, nosotros debemos buscar en la guía de la revista en la cual queremos publicar qué tesaurio es el que se utiliza. Por ejemplo, las revistas de PubMed van a utilizar el tesaurio MESH de medicina. Sin embargo, si nosotros vamos al GINARI, que depende de la Organización Mundial de la Salud, pues vamos a tener que utilizar otro tipo de descriptores, DEC, por ejemplo, entonces es otro tesaurio. Y es importante que nosotros busquemos en el tesaurio que nos pide nuestra revista. Y si no, pues entonces nos vamos a ir a lo más común y lo más utilizado, que serían los términos MESH. Y para encontrar los términos MESH, yo les diría que busquen los tutoriales, no es muy difícil, uno entra al PubMed y dentro del PubMed están los términos MESH, que normalmente son términos que están en inglés, donde uno pone la palabra que está pensando colocar como palabra clave y el mismo MESH te dice cuál es el término que debes colocar para hacer descripción a eso que tú estás queriendo colocar. Bueno, hasta ahí ya vamos con lo que más se va a leer, con lo más importante de su artículo en el tema de la publicación y que también va a ser lo primero que va a impactar a las personas que van a revisar su artículo. Ahora vámonos al cuerpo mismo del artículo. Y el cuerpo mismo del artículo está conformado por la introducción, la metodología, las discusiones, los resultados y las discusiones. Y a esto nosotros llamamos el método IMRID o IMRIC, ¿no? Entonces, este método que divide de esta manera es una forma en la cual yo voy a organizar el cuerpo de mi artículo. En la parte de introducción, si bien nosotros cuando hacemos un artículo científico para publicar, primero hacemos un proyecto de investigación o un preproyecto o un perfil de investigación donde se nos pide los antecedentes, marco conceptual, marco logístico, etcétera, justificativo. Todo eso nosotros debemos colocarlo dentro de la introducción, pero ya no como acápite, sino de forma ordenada. Nosotros empezamos la introducción para todos aquellos que no conocen los términos de mi artículo científico o mi patología.
debo describir mi patología en los términos en los cuales yo quiera. Por ejemplo, si yo estoy hablando sobre diagnóstico de virus papiloma humano como una forma de prevención del cáncer de cuello uterino, entonces tal vez lo primero que yo tenga que mencionar es qué es el cáncer de cuello uterino, para que luego, a partir de conocer lo que es el cáncer de cuello uterino, puede ser en magnitudes epidemiológicas, pueda conocer por qué es importante prevenir y por qué es importante entonces diagnosticar el virus papiloma humano. Entonces, siempre ese primer concepto que yo voy a lanzar en la introducción tiene que relacionar y dirigir y conducir al lector al punto al cual yo quiero, desde la parte más general hasta la parte más específica, sin ahondar mucho, porque recordemos que esta introducción también son unos cuantos párrafos, no debe pasar más de media hoja. Entonces debo ser muy concreta dirigiendo de la manito al lector hacia el punto donde yo quiero, ¿no? Que es primero identificar el área de estudio. Una vez que identifico el área de estudio, me dedico a justificar por qué yo escogí este trabajo, por qué es importante realizarlo, cómo se realizó en otros lugares, qué resultados y qué impacto tuvieron otros trabajos, o qué vacío de información existe que justifique el poder realizar este trabajo, ¿no? Entonces, todo eso lo hago en introducción y el último párrafo de la introducción debe contener a mi objetivo general, ¿ya? Esto es muy importante porque el objetivo general no se va a ubicar en ninguna otra parte más de nuestro artículo, más que en el resumen y en el último párrafo de la introducción. Ahí también, después de hacer la justificativa y mostrar por qué yo voy a hacer este objetivo, mi objetivo de mi trabajo de investigación, yo puedo incluir los objetivos específicos, pero sin enumerarlos, solamente como una forma de contar. Para lograrlo vamos a realizar primero esto, luego el otro, ¿no? Entonces, también ayudamos y guiamos a nuestros lectores de la mano a el proceso mismo de la construcción del conocimiento. Eso, el colocar los objetivos específicos de esta manera, nos lo va a agradecer muchísimo el lector. ¿Por qué? Porque luego esta misma secuencia de los objetivos específicos se va a reflejar tanto en la metodología como en los resultados. Entonces, en la metodología, yo voy a hacer la descripción cronológica y esto es muy importante porque aquí sí es importante la cronología de los hechos, es decir, qué hice primero, qué hice después y cómo se fueron sucediendo los hechos a lo largo del proceso de investigación. Recuerden que nuestros lectores no han estado 6 meses con nosotros haciendo el trabajo. Ellos solamente van a estar con nosotros media hora leyendo nuestro artículo y ni 2 minutos leyendo la metodología. Entonces, en esos 2 minutos que ellos leen la metodología, nosotros tenemos que hacerlos vivir por todo el proceso que nos llevó 6 meses, ¿no? De búsqueda, de revisión, de selección de datos, etcétera. Entonces, por eso es muy importante que esta metodología sea respaldada y como en medicina todo está respaldado, tenemos un método de tomar la presión, tenemos un método para hacer encuestas, tenemos un método para todo. Entonces es muy fácil mencionar qué metodología que ya haya sido respaldada previamente estamos utilizando. Algo que me olvidé aquí es que todo lo que nosotros coloquemos en introducción tiene que estar referenciado, es decir, tenemos que referenciarlo, es decir, indicar de dónde salió, de qué artículo, dónde lo leímos, quién nos lo dijo, y obviamente dependiendo del tipo de revista será en un formato Vancouver o en otro formato como las normas APA, pero esta referenciación es muy importante y en metodología hay una excepción. Normalmente metodología no tiene referencia, pero nosotros sí debemos poner la referencia cuando validamos nuestra metodología. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una tinción específica que ha sido utilizada para cierto tipo de tejido histológico y el procedimiento no lo vamos a nombrar porque es una metodología que ya es conocida,
que tiene un protocolo establecido, entonces sí podemos poner la referencia bibliográfica de dónde hemos sacado la receta para hacer esa tinción, ¿no? Si nosotros utilizamos un cuestionario para evaluar alguna encuesta o algo así, entonces nosotros citamos, ¿no? El cuestionario realizado fue utilizado en Sanders et al. Del 2015. Entonces, de esa manera nosotros también reducimos la metodología, comprimimos a lo máximo posible este acápite que no debería sobrepasar un cuarto de hoja. Una vez que nosotros ya hemos llevado a nuestros lectores por la introducción y la metodología, que es lo que se hizo, al simple hecho de leer la metodología le va a surgir la pregunta, como a nosotros nos surge cuando leemos los artículos, de ¿y qué obtuvieron con este paso? ¿Y qué obtuvieron con este otro paso? Entonces, hay que hacer una ligación entre los resultados y la metodología. Es decir, si nuestra metodología indicó que hicimos una encuesta, el resultado tendrá que decir directamente a quién encuestamos, cuántos fueron válidos, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos por medio de edad. Es decir, tiene que ir como que muy de la mano. La parte de metodología y resultados. Y metodología tiene que ir en orden de nuestros objetivos específicos. Entonces, en los resultados, indirectamente lo que nosotros mostramos son los resultados de nuestros objetivos específicos. Aquí es muy importante en los resultados decir vimos esto blanco y vimos esto negro. No decimos por qué lo vimos blanco o por qué lo vimos negro, o si es bonito el blanco, si es bonito el negro. Simplemente mostramos lo que vimos, lo que se vio, lo que se evidenció. Y lo podemos hacer mediante tablas, lo podemos hacer mediante fotos, mediante gráficos, diagramas, cualquier método que nosotros podamos utilizar para resumir la información, digerir esa información y que nuestro lector pueda de manera simple, rápida y sencilla interpretar los resultados, todo eso nos lo va a agradecer también. Si mostramos datos puros, entonces estamos demostrando nuestra poca capacidad de síntesis. Entonces, el primer paso es hacer una tabla, es decir, una persona que hace una tabla, vamos a decir que tiene una capacidad de síntesis regular. Una persona que es capaz de mostrar las cosas en gráficos tiene un nivel mucho más alto de síntesis. Y aquella persona que utiliza un diagrama, un gráfico complejo, vamos a decir que tiene una excelente capacidad de análisis. Aquí tenemos que jugar muy bien nuestras fichas, porque si hacemos diagramas muy complejos, vamos a tener que estar explicando cómo leer el diagrama mucho tiempo, perdiendo tiempo, y no es el objetivo. El objetivo es que el diagrama sea simple, sencillo, fácil de poder identificar. Hay normas también de cómo nosotros tenemos que presentar los resultados. Todas las tablas, es decir, el texto que nosotros pongamos en tablas, debe venir con su nombrecito, tabla número 1, enumeradas en orden lógico. Tabla número 1, el nombre de la tabla, si ha sido hecho por elaboración propia, si ha tomado datos de otros lugares, debemos también mencionarlo. Y también en el caso de los gráficos vendrán por debajo figura número 1 y consideramos figuras a las fotografías, a los gráficos, a los diagramas, a todo aquello donde no solamente haya texto, pero también haya ciertos diseños o esquemas. Entonces, además, si nosotros decimos tabla número 1, tabla número 2, en alguna parte del texto del resultado, antes de la tabla debemos decir qué vamos a observar. Digamos, se observaron un 20% de hombres, el resto de mujeres, como se observa en la tabla 1. Entonces, luego de mencionar qué cosas se tiene que ver en la tabla 1, recién la mostramos. Eso también es muy importante y no podemos poner la tabla 3 antes de la 1, etcétera. Entonces, hay como que un orden lógico. La ciencia está ordenada y es muy prolija. Entonces, también nuestro trabajo tiene que ser muy prolijo, no solamente en los términos que nosotros utilicemos en la redacción, sino también en la organización de nuestro manuscrito.
Después de mostrar los resultados que nosotros hemos obtenido de esta manera, en gráficos, en tablas, nosotros pasamos a lo que es las discusiones y las conclusiones. ¿Qué es una discusión? Una discusión no es como que una pelea, no tiene esa connotación. Al contrario, en las discusiones, primero nosotros vamos a interpretar nuestros resultados, es decir, estos resultados a los cuales nosotros no le habíamos dado ninguna connotación de bueno, malo, rápido o furioso. Aquí sí, aquí vamos a poder decir si esos resultados estaban en relación con lo que nosotros esperábamos o no. Y si estos resultados guardaban o no alguna relación con otros resultados de algunas otras fuentes bibliográficas que nosotros ya habíamos revisado. Cuando nuestro trabajo es muy bueno, por lo general los resultados esperados son los observados y también guardan relación con lo que se ve en otros artículos similares. ¿Ok? Entonces nosotros también cuando nos llaman a revisar un artículo científico y no vemos este nexo en las discusiones de lo que se dijo en la introducción, lo que se habló en la metodología y en los resultados, pues nos damos cuenta también que no ha habido una profundidad de análisis. Aquí en discusiones es donde medimos la capacidad, el peso de nuestro artículo científico. Es decir, si nosotros pusiéramos en una balanza qué es lo más importante de nuestro trabajo, de nuestro artículo científico, serían las discusiones. Porque ahí vemos realmente cuánto el investigador conoce del tema y cuánto revisó de los antecedentes y cómo logró interpretar estos resultados para alcanzar su objetivo. También estas discusiones deben ir en el orden de lo cual se presentan los resultados. Yo no voy a empezar a discutir primero lo de abajo, luego lo de arriba. No, yo debo tener un orden también muy específico en esto, ser muy prolijo. Por último, la última discusión o el último párrafo que nosotros vamos a poner en discusiones, si ponemos separado discusiones y conclusiones, podemos poner la conclusión aparte, pero normalmente solamente tenemos un acápite de discusiones y en el último párrafo vamos a poner la conclusión de nuestro trabajo. Ojo, todos los objetivos específicos tienen que conducir a la conclusión y la conclusión tiene que responder al objetivo general. Por lo tanto, tiene que tener una relación nuestro título, nuestro objetivo general y nuestra conclusión. ¿A través de qué? De la interpretación de los resultados. ¿Ok? También en discusiones debemos respaldar la información que hemos revisado con las referencias bibliográficas. Todas aquellas referencias citadas, solo las citadas y no las consultadas, deberíamos colocarlas acá en referencias en el formato que nos solicita. Muchas veces, algunos artículos, algunos formatos de artículos, entre medio de estas discusiones, conclusiones y las referencias, nos permiten colocar agradecimientos. Y es muy común ver o nombrar y agradecer a todo el mundo, ¿no? Entonces también hay normas, así como hay normas para los autores, hay normas para los agradecimientos, ¿ok? ¿A quiénes agradecemos? No agradecemos a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestro perrito, a nuestra abuelita, no. Tenemos que agradecer a todas aquellas personas que contribuyeron para el desarrollo de la investigación, pero no fue lo suficientemente importante como para ser considerado un autor. También debemos incluir aquí a todas aquellas instituciones o personas que fueron vitales para el desarrollo de nuestro trabajo, ya sea para la obtención de los resultados o la validación de nuestra metodología. Es también valioso cuando tenemos aportes de investigadores de otros lugares que nos ayudaron con las discusiones, nos brindaron información clave para realizar nuestras discusiones. Y por último, también podríamos agradecer a nuestros financiadores porque en algún lugar tenemos que mencionarlos, ¿no? Dependiendo del artículo y dependiendo de la temática, hay una declaración de intereses. Entonces, esta declaración de intereses normalmente debería, dependiendo de la revista, en algunos casos los ponen aquí arriba, otras veces la ponen aquí abajo, y deberíamos indicar si
el equipo o alguno de los miembros del equipo tiene algún conflicto de interés, ¿ya? Normalmente no deberían tenerlo, pero si lo tienen y lo ocultan y no lo mencionan es peor. O sea, recuerden que un artículo científico tiene connotación académica. Por lo tanto, así como nosotros nos beneficiamos y publicamos en una revista, nos beneficiamos con puntos académicos, si nosotros hacemos una retracción o nuestro artículo científico entra a ser juzgado por plagio, por o por conflicto de intereses, entonces eso también es extremadamente malo. Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos, agarrar con pincitas y poder colocar lo que realmente es, ¿no? A veces muchas personas en las referencias bibliográficas, como ya están cansados, las ponen como sea. ¿Y te pueden rechazar el artículo científico por no saber hacer referencias? Sí, te pueden rechazar un artículo científico por no hacer referencias, porque pónganse ustedes en la cabeza de la persona que revisa. Una persona que revisa dice, si no es capaz de poner una referencia correctamente, entonces no es capaz de hacer un trabajo científico, que es una cosa más importante. Uno. Dos, pueden tener la malísima suerte de que alguna persona que ustedes han citado en esta referencia sea su revisor. Y si no lo citaron bien, créanme que se va a enojar demasiado. Entonces también es importante tener mucho cuidado, es decir, todo en el artículo es muy, muy delicado, deberíamos revisarlo unas 30 o 40 veces, a veces es más importante que una tesis, porque en una tesis solo tu tribunal te va a juzgar, mientras que en un artículo científico toda la comunidad científica va a estar juzgándote si en algún momento lee este trabajo. Entonces no es para asustarlos, uno va adquiriendo la práctica con el tiempo. Las primeras veces nos rebotan mucho los artículos, nos dan miles de correcciones, pero bueno, al final se consigue, ¿no? Dependiendo también de la revista a la cual estén postulando, no van a postular directamente a publicar en Science, aunque muy pocas personas lo hacen y muy pocas lo consiguieron con poca experiencia, pero siempre es bueno, mientras más prolijo el trabajo, pues puede alcanzar un mejor estatus. Aquí hay una lista muy, muy larga que resume un poco los aspectos que debemos tener en cuenta de los que he hablado. Su trabajo, ¿dónde tendría que estar publicado? Piensen un poquito cuál sería el mejor lugar. Hay una lista interminable de revistas a las cuales nosotros podemos publicar. Depende mucho si es un artículo de cardiología, si es un artículo de farmacología. Entonces, nosotros como yo normalmente busco. Los artículos que yo busco y que reviso normalmente coinciden con una u otra revista, entonces yo ya sé que esa revista está interesada en este tipo de artículos y sería pues muy bueno que para completar la información que esta revista brinda esté mi trabajo de investigación. Entonces puede ser una buena alternativa, podemos consultar con algunas personas que nos asesoren, puedo preguntar a algún autor importante, al cual yo ya lo leí bastante, entonces puedo llamarlo, contactarme con él y darle mi artículo para que lo revise, por lo menos el abstract, y que me aconseje. Entonces son cosas que nosotros podemos hacer a nuestros tutores también. Otra cosa que es muy importante, lo que habíamos hablado de agrupar los resultados en figuras y tablas. Eso es vital y ya les expliqué por qué. Los resultados que nosotros hemos tenido, escribirlos, leerlos, guardarlos un día sin leer y volver a leerlos, porque como nosotros estamos tan metidos en la investigación y sabemos qué es lo que pasó, nos olvidamos de que la gente que va a leerlo no sabe. Entonces, a veces para nosotros lo que parece obvio, pues no lo es. Entonces tenemos que hacer ese proceso de mostrarle a diferentes personas o leerlo después de un tiempo para ver si tiene coherencia. La preparación de la discusión, aquí tenemos algunos tips, cuáles son las observaciones, qué conclusiones podemos alcanzar a través de las observaciones. Eso tal vez es importante que lo puedan sacar un screenshot y leerlo más detalladamente después. Que ya hemos tocado mucho de estos temas.
describir los métodos y técnicas utilizadas, muy resumidamente, pero preciso, sin obviar nada. Luego tenemos, como después de realizar este proceso, hacemos la introducción, porque a veces tenemos que sacar información porque nuestro artículo queda demasiado grande. Lo que es importante es que haya la hipótesis, la pregunta, el objetivo, el diseño y la justificación. Aunque esté eso, pues es más manejable. Las referencias bibliográficas también, no porque tengan 400 referencias bibliográficas va a ser mejor. Uno tiene que ser cuidadoso en seleccionar su bibliografía. Toda la mejor bibliografía, la más importante, la más relevante, la que tenga más peso, la que haya tenido más citaciones por cada artículo que nosotros consultamos, por lo menos en el internet, podemos saber qué impacto ha tenido, podemos ver las métricas, se llaman métricas, es decir, saber cuántas personas descargaron ese artículo, cuántas personas leyeron, cuántas personas la citaron. Si hay muchas personas que citaron ese artículo es porque es bueno, ¿no? Por lo menos algo así más o menos se trabaja a nivel académico. El resumen que habíamos dicho que se escribe al final, tenemos que considerar ciertas pautas, el título, los autores, las filiaciones y por último la revisión final. Le damos una ojeada, todos los miembros del equipo tienen que revisarla porque ya hemos dicho que todos los autores tienen que poder presentar el artículo en su conjunto. Ahora sí, vamos al proceso. Hemos hecho nuestro trabajo de investigación, hemos logrado escribir nuestro manuscrito, hemos seleccionado la revista adecuada y la enviamos. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ese momento? En el primer mes o inclusive hasta el primer año vamos a tener un periodo de revisión, por así decirlo. Lo primero que pasa es que este artículo va a pasar por unos revisores, que estos revisores van a ver la forma de si tiene lo básico, si se adecua a la revista, no van a perder su tiempo leyendo todo el artículo, van a leer las cosas importantes que ya les he dicho, el resumen, el objetivo, parte de las discusiones, y van a decidir si le es importante o le es relevante a esta revista o no. Ya, revistas de alto impacto rechazan miles de papers por día. Entonces, para empezar, vamos a utilizar una revista que requiera artículos para publicarse. Entonces, ellos nos rechazan menos. En caso de que haya un rechazo del paper, no hay vuelta a quedar. Buscamos otra revista un poco más baja o mejoramos nuestro artículo o revisamos qué cosas son importantes. Tal vez no hemos seleccionado bien la revista. Pero si pasa esta primera revisión, va a unos revisores que son un poco más detallistas. Y aquí pueden existir tres opciones. O es muy bueno nuestro trabajo y pasa directo a publicar, o se hace unas pequeñas observaciones y nos mandan una carta indicando que debemos mejorar para que se publique y tenemos una chance de volver a revisarlo, corregirlo y volverlo a presentar, o hay un rechazo de nuestro artículo. ¿Okay? Entonces, en caso de que tengamos nuevas revisiones, nuevamente pasa por el proceso de una revisión profunda por otro revisor y ahí obviamente nuevamente o hay un rechazo o una aceptación. Cuando el editor decide publicar, pues aquí ya hemos ganado prácticamente la partida. Porque lo siguiente ya son las pruebas de imprenta, de cómo va a quedar. Normalmente elegimos una publicación online porque son más baratas. Hay muchas revistas que pueden pedir dinero para la publicación. No es como que $50, sino es que es muchísimo dinero. Y no queremos quedar frustrados, entonces revisen esto antes de mandarla a la revista. Y cuando nosotros aceptamos la publicación, aceptamos ciertos términos y condiciones, es decir, no podemos publicar por nuestra cuenta nuestro artículo, parte de los derechos de autor se queda con la revista, entonces eso también nosotros tenemos que interiorizarnos un poquitito. Una vez que nosotros ya tenemos la aceptación de la publicación online, cuando estamos en prensa, se llama así, in press,
ya nos dan un cierto número en el cual nosotros ya podemos hacer citaciones o podemos, muchas personas pueden ver ya nuestro artículo si es relevante, inclusive lo publican así en prensa, indicando obviamente que todavía está para publicar. Y por último, ya cuando está publicado en papel, pues ya ese logro ya pasó, ¿no? Pueden pasar de 1 a 6 meses en todo este proceso, inclusive hasta 1 año. Pero dependiendo de la importancia, hay artículos que salen en días, ¿no? Por ejemplo, artículos de COVID salieron en días. O sea, uno lo terminó de escribir, lo mandaron y porque era importantísimo lo publicaron muy, muy, muy rápido. Fue una revisión así violenta. Bueno, hemos hablado ya sobre los artículos originales. Mucho de los artículos originales tiene que ver con la revisión bibliográfica. No vamos a volver a tocar esos temas en específico, pero sí vamos a indicar lo que es más específico de la revisión bibliográfica. ¿Qué es una revisión bibliográfica? Como su nombre lo dice, es revisar bibliografía. Pero para revisar bibliografía, primero nosotros debemos determinar ¿por qué? ¿Por qué necesita hacer la revisión bibliográfica? Y normalmente cuando nosotros estamos en la universidad, nuestros docentes nos dicen, revisen bibliografía, hagan una revisión bibliográfica. Y nosotros pensamos y nos quedamos con esa idea de que la revisión bibliográfica es buscar fuentes de diferentes, información de diferentes fuentes y armar un solo consolidado. Y no hay cosa más alejada a eso. ¿Por qué? Porque una revisión bibliográfica es un escrito que debe ser realizado por la persona que tiene más experiencia en el tema. Es decir, si yo quisiera hacer una revisión bibliográfica, la principal publicadora de esos temas debería ser yo o mi equipo, ¿no? Entonces, por ende, la revisión bibliográfica no es algo que uno hace al principio cuando está publicando, sino uno publica una revisión bibliográfica cuando tiene años de experiencia en un tema. ¿Por qué? Lo vamos a ver a continuación. Pero lo que es importante es que toda revisión bibliográfica, como todo trabajo científico, tiene que tener un objetivo muy, muy, muy claro. Y en mi objetivo está el acopiar, es decir, reunir información, actualizar una temática, es decir, colocar todo lo que se ha publicado en el último año sobre, por ejemplo, COVID, ordenarlo, sistematizarlo, resumirlo, integrarlo, criticarlo y colocarlo a disposición de una persona para que la persona que esté leyendo esta revisión bibliográfica no tenga que leer los 300 artículos que yo me leí. Es decir, va a ser una síntesis. Si esa persona ve dentro de mi síntesis un capítulo que le parece interesante, una temática que quiere profundizar más, pues ahí tiene toda la bibliografía para que lo revise el artículo en sí. Entonces, entendiendo esto, la persona que realiza una revisión bibliográfica es la persona que está más entendida en el tema, que es un experto en un tema determinado. Y eso es muy importante porque normalmente las revisiones bibliográficas uno no las hace porque quiere, sino son las mismas revistas que invitan a personas a realizar una revisión bibliográfica. Es decir, en contribución por todo lo que tú sabes y lo que conoces, yo te invito a que por favor me presentes una revisión bibliográfica sobre este determinado tema, ¿no? Entonces, la mayor cantidad de personas que publican una revisión bibliográfica son expertos en el tema que están invitados a realizar un compilado por las mismas revistas. Normalmente cuando nos piden hacer una revisión bibliográfica, la principal estrategia es rodearse de estas cantidades de expertos. Y si yo soy un experto, obviamente conozco con quiénes estoy compitiendo o quiénes son mis colaboradores. Entonces es muy importante tener como que una libretita con todos los nombres importantes, los correos electrónicos, porque voy a necesitar también de la información de ellos para realizar mi revisión bibliográfica. Existen dos tipos de revisiones, haciendo aquí un pequeño paréntesis, las revisiones sistemáticas y no sistemáticas. La sistemática es una revisión mucho más estricta y la no sistemática, la revisión bibliográfica como tal, como es un poquito más flexible. Vamos a hablar de esta y no de la revisión sistemática, porque los criterios de esta revisión sistemática
son sumamente estrictos y nosotros los podemos descargar dependiendo de la revista, pero también hay criterios generales para poder hacer estas revisiones sistemáticas, ¿no? Yo les invito a los que quieran ver revisiones sistemáticas de medicina basada en evidencia en el portal de Cochrane. Van a encontrar todo el manual de cómo hacerlo y tutoriales y cursos gratuitos para aprender a hacer revisiones sistemáticas, ¿ok? Pero nuestra revisión no es una revisión sistemática, es una revisión bibliográfica. Entonces, uno de nuestros primeros instrumentos es de dónde voy a colectar la información. Y para eso yo tengo que establecer criterios y límites, porque si no me voy a inundar con 10,000 papers y no voy a saber por dónde empezar y nunca voy a terminar mi revisión bibliográfica. Entonces, así como yo en mi objetivo he puesto una patología, he puesto un tipo de pacientes, he puesto, entonces yo también tengo que establecer mis criterios, es decir, qué tipo de artículos, aquellos que no tengan duración más de 5 años, por lo general 3 años, si quiero hacer un tema que es muy actual. 3 años como máximo, solamente en español o español e inglés, que tengan ciertas palabras. Yo tengo que escoger las palabras clave que voy a incluir. Y luego, ¿cuáles van a ser mis criterios para discriminar si voy a utilizar qué tipo de buscadores académicos voy a buscar, en qué tipo de revistas? Por ahí solamente revistas de impacto en Latinoamérica. No, ya normalmente yo ya no utilizo, yo no me voy a cada uno de estos buscadores, yo voy a buscar lo que se llaman los metabuscadores, ¿ok? Los metabuscadores son aquellos buscadores de buscadores. Es como que busca, yo pongo la referencia y ellos van a entrar, ese metabuscador va a entrar a todas estas revistas y buscadores y me va a buscar dentro de ellas lo que yo quiero. Entonces, como que me ayuda mucho. ¿Cuáles son estos metabuscadores? Epistemónicos. Después hay Trip, Trip Database, que son dos de los mejores. Los dos son los mencionados como los mejores metabuscadores y la mayoría o sea, estos dos trabajan mucho con medicina basada en evidencia, por lo tanto, son importantes incluirlos dentro de nuestra revisión bibliográfica. Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestros criterios y seleccionamos nuestros artículos en la revisión sistemática, todos los que están dentro de nuestros criterios tenemos que revisarlos, pero en la revisión bibliográfica como que tenemos todavía un poco más de flexibilidad de escoger cuál sí, cuál no, etcétera. El segundo es cómo voy a gestionar esta información, ¿ok? Para gerenciar esta información, yo puedo utilizar referenciadores bibliográficos que me van a ayudar muchísimo. Hace muchos años yo utilizaba mucho el EndNote, pero ahora tenemos los mejores en medicina, que serían el Zotero y el Mendeley. Los dos se sincronizan con el Word y los dos te permiten no solamente hacer un gerenciamiento, sino también te dan sugerencias de artículos, te mandan links si tú estabas buscando alguna temática, ellos te mandan un correo indicando que hay nuevos artículos sobre este tema, entonces como que son muy, muy, muy buenos para poder trabajar. Ahora, quienes estén familiarizados con Reference Manager, RefWorks, también lo pueden hacer. Y si hacen trabajo colaborativo en Google Documentos, también tiene su propio referenciador, no sé, su propia aplicación de referenciación bibliográfica. Entonces, una vez que yo tengo, voy a clasificar mis artículos como artículos A, los más importantes, relevantes, imposible de que no los mencione, los B, los C y los D, los voy a clasificar de esa manera, pero también los voy a clasificar por tópicos, es decir, esto va a ser sobre el diagnóstico, esto va a ser sobre tratamiento, esto va a ser, o sea, dependiendo de lo que yo voy a buscar, ¿no? Entonces, como que tengo que ponerlos en capas y seleccionarlos correctamente para saber cuándo los voy a mencionar, dónde los voy a mencionar. Ahora, ¿un artículo puede pertenecer a varias partes? Sí, puede. Aquellos artículos que sean vitales, que yo diga, este artículo es como la columna vertebral o es una vértebra de mi trabajo,
De ser posible, voy a tratar de contactar a los autores, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos me van a poder ampliar la información y me van a poder inclusive decir qué otros artículos yo necesito trabajar o yo necesito leer para poder em, ampliar la información. Entonces, una vez que yo ya tengo todos esos artículos, que también lo puedo hacer cuando hago mi artículo original, pero aquí estamos más abocados a la revisión bibliográfica, pues empiezo a hacer la redacción. ¿Cómo hago la redacción? Pues normalmente aquí ya no voy a tener como resultados y metodologías, simplemente hago la introducción de la misma manera que hice en un artículo científico y después de mi introducción empiezo a desarrollar uno por uno mis tópicos, ¿ok? Ya vamos casi una hora de conversación, no los quiero agotar mucho, vamos a ir con aspectos muy importantes que yo creo que serían vitales para que ustedes los revisen. Primero, hay muchos artículos que te hablan de cómo hacer un artículo científico. Normalmente cada revista publica, aparte de sus normas, publica un artículo con recomendaciones para las presentaciones, ediciones o publicaciones de trabajos académicos. Entonces, vale la pena leerlos. En muchos de ellos hay inclusive listas de cotejo en las cuales te da un cuestionario que tú le puedes entregar un trabajo científico a alguien con ese cuestionario para que te lo valore y tener una idea de la calificación que estás obteniendo o en los lugares donde uno está fallando en su trabajo de investigación. Aparte de leerte esto, puede ser que en el equipo se lea uno, el otro y luego van entrelazando ideas. Es importante lo que es la lectura crítica. Y esto más que todo en los artículos que nosotros vamos a seleccionar. Entonces, aquí en este CASPE, nosotros podemos mejorar nuestras habilidades de la lectura crítica. Entramos a la parte de herramientas y los instrumentos para lectura crítica. Aquí tenemos varias listas de cotejo también, que si nosotros queremos revisar un artículo científico original o un artículo de revisión, ellos nos ayudan a valorarlos, es decir, a pesarlos. Entonces, yo puedo imprimirme esta lista de cotejo y a cada artículo de mi revisión bibliográfica puedo ir chequeando cuáles son las pautas para que me ayuden a hacer una lectura adecuada y valorar cada uno de estos artículos. Esto es algo que nosotros lo podemos hacer para mejorar nuestra capacidad, pero es algo que debe ser obligatorio cuando nosotros hacemos una revisión sistemática. Entonces, la revisión sistemática sería como el top, el doctorado para hacer una revisión y pues la revisión bibliográfica es como que la licenciatura, ¿no? Entonces, si nosotros queremos mejorar en la elaboración de nuestros trabajos de revisión bibliográfica, podríamos utilizar ciertos instrumentos similares a los de la revisión sistemática para poder mejorar nuestras habilidades y son estos que les estoy mostrando acá. Bueno, por último, acá ya con esto tendríamos todo lo que es necesario para poder hacer un artículo científico original. Y esto es importante porque muchas personas en su emoción de su artículo lo mandan a 7 u 8 revistas a ver cuál les aprueba, ¿no? Porque como tienes que tardar 6 meses con cada una, entonces es mejor que antes de que te rechacen, tú ya la tengas enviada a varios. Entonces, muchas veces aprueban en 2 revistas y uno dice, bueno, voy a tener 2 publicaciones y no hay nada más alejado de la verdad. Uno debe escoger entre esas 2 que te aceptaron, con cuál te quedas. Porque muchas veces, y ustedes lo van a evidenciar, hay el mismo artículo publicados en 2 o 3 revistas distintas. Y bueno, habrá que ver, yo creo, cuál es la relevancia, la importancia, el alcance de la revista para escoger una, la que sea mejor.
Y otro de los aspectos que nosotros debemos considerar es siempre trabajar con la mayor ética posible, ¿no? Eso nos va a garantizar de que no tengamos problemas a posterior, no porque hemos publicado, nosotros ya estamos libres de cualquier juicio. Al contrario, cuando publicamos nos ponemos a juicio, a tela de juicio de todo el resto de la comunidad científica. Y nuestros errores, que para nosotros pueden pasar desapercibidos, seguramente para una persona muy entendida en el tema va a resaltar. Entonces, mejor cubrirse las espaldas y trabajar con personas que ya han estado involucradas en este proceso, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros publicamos apoyados en otra persona que ya antes ha publicado, que conozca el proceso. Bueno, agradecerles a todos por su atención. Espero que los recursos que han sido mostrados en esta presentación les sean de utilidad. Es muy difícil el que uno viendo una presentación como esta tenga todas las herramientas para elaborar un trabajo científico, pero también es muy difícil que yo o cualquier persona haga una presentación específica para su trabajo, para el trabajo en específico que está realizando, porque cada trabajo original es tan distinto del otro que no solamente tenemos guidelines, tenemos guías, no, no podemos hacer una guía que no sea general. Entonces, el proceso que ustedes van a llevar a cabo al realizar esto es un proceso que va a demostrar su capacidad científica y siéntanse ustedes orgullosos si lo intentan porque ese es un logro que muy pocos lo hacen y que en Bolivia deberíamos explotarlo más. No publicamos lo suficiente y por ende un país que no publica vive a ciegas de lo que hace. Entonces deberíamos considerarlo como algo importante y rutinario dentro de nuestra práctica médica. Muchísimas gracias y hasta cualquier momento.